Hay algo en ese nombre. Nombre de Jesús. La Escritura dice que tarde o temprano toda rodilla se doblará. Y eventualmente toda lengua confesará que se llama Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso, para su gloria y su honra. ¿Cuántos quieren conocer mejor a Cristo? Gloria a Dios. Ahí estamos. Con ayuda del Espíritu Santo, vamos a enfocarnos en palabras de Cristo poderosísimas. La esperanza es que al concluir esta tarde tengamos un entendimiento más acertado de la persona de nuestro Redentor. Que ese conocimiento traiga consuelo, traiga fortaleza, traiga esperanza a nuestros cargados corazones. Que ese conocimiento remueva la turbación, la intranquilidad que pueda haber estado reinando en nuestros corazones al entrar en este recinto que llamamos iglesia, como decimos aquí, la casa de papá. Así que, si tiene una copia de la palabra de Dios, ábrala en el libro de Juan, el capítulo 14. Si tiene el bosquejo que utilizamos aquí en la iglesia, adoración a Dios, tomando notas, plasmando en ese bosquejo algunas verdades, preguntas, señalamientos que el Espíritu Santo de Dios pueda hacer directamente a cada uno de nosotros. Ábralo, saque su lapicero, sobre todo abra su corazón para que el Señor venga, el cardiólogo espiritual por excelencia, y reemplace la turbación de nuestros corazones con su paz, su gozo. Gozo que es nuestra fortaleza, paz que sobrepasa todo entendimiento. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 14. Nos ponemos de pie nuevamente. Vamos a comenzar en esta tarde leyendo la Escritura en voz alta. Lo vamos a hacer en forma antifonal, como ustedes saben. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el siguiente y al finalizar el número 14 lo leemos todos juntos. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso dice la Escritura y eso nosotros creemos. El Espíritu Santo nunca nos va a conducir a otro lugar que no sea a la palabra de Dios. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Si me conocieras también a mí, a mi Padre conocierais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Señor, bendiga su santa palabra. Puede sentarse, por favor. En esta tarde vamos a continuar con esta serie de enseñanzas bíblicas basadas en esa interacción entre nuestro Señor y Salvador Jesucristo con sus discípulos durante un periodo aproximadamente de 5 horas en un lugar que tradicionalmente se conoce como el aposento alto, la noche previa a la crucifixión de nuestro Redentor. Enseñanza que consideramos, que hemos estado considerando por 3 domingos, tiene como título Precioso remedio para una vieja enfermedad. La vieja enfermedad es lo que Cristo identifica como turbación, la intranquilidad, el desespero. Que gobierna nuestros corazones cuando usted y yo enfrentamos circunstancias adversas, súbitas, o que han estado fraguándose por un periodo de tiempo y el momento se acerca donde lo que nosotros desearíamos que no sucediera va a suceder. Y nuestro corazón, nuestra mente se turba. Constantemente vivimos intranquilos, nos desesperamos. Hay una cura, un remedio para esa antigua enfermedad. Y esa cura, ese remedio, es la persona del Señor Jesucristo. Como ya hemos visto, esta narrativa de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 14, comienza con la exhortación de nuestro Señor a sus discípulos para que estos no continuaran en un estado de extrema turbación, de extrema intranquilidad, motivado este estado de turbación e intranquilidad por la eminente partida de nuestro Señor. Por eso en el primer versículo que leímos nuevamente, lo escuchamos a Cristo diciéndoles: no se turbe vuestro corazón. A pesar de que tienen razones de más para estar turbados, para estar intranquilos, la exhortación de Cristo es que no permitan que esa turbación continúe permeando en su corazón y en su mente. De ahí en adelante, los próximos 13 versículos, lo que prosigue es la declaración de nuestro Señor de varias razones por las cuales los discípulos no deberían estar excesivamente intranquilos, excesivamente turbados ante su inevitable partida. En la narrativa de Juan, capítulo 14, del 1 al 14 que acabamos de leer, vemos probablemente 3 preguntas que son cruciales y una declaración que es un tanto enigmática de parte de nuestro Señor, que en gran medida remedian la angustia que se genera en nuestro corazón cuando usted y yo estamos turbados, cuando usted y yo estamos intranquilos. En los previos 2 domingos hemos considerado algunas de estas preguntas. Por consiguiente, no tenemos el tiempo para considerarlas en esta tarde. Si usted está visitando por primera vez o no estaba las semanas anteriores, usted puede tener acceso o tiene acceso a través de nuestra página de Facebook. Ahí están registrados los mensajes y usted puede tener acceso al bosquejo que le damos aquí en la iglesia y también puede tener acceso a escuchar y ver la predicación si ese es su deseo. La primera pregunta que consideramos, que tiene el potencial de calmar la angustia que se genera por la turbación en nuestros corazones, es la siguiente: ¿por qué y cómo el corazón de los discípulos y el nuestro no necesita estar turbado?
Al tratar de contestar esa pregunta, pues consideramos detenidamente los primeros 4 versículos. Y la exhortación de Cristo es que no debemos permitir que nuestro corazón se turbe, que necesitamos creer en Cristo en la misma forma en que hemos creído en Dios, que necesitamos tener claro que en la casa de nuestro Padre Celestial, en la casa del Padre, hay toda clase de moradas, que si no fuera de esa forma, Cristo lo hubiese informado. Y debemos rechazar la posibilidad, Cristo hablando a los discípulos, de estar turbados por el hecho de que sí es cierto que voy a partir, pero al lugar donde voy es a preparar lugar para vosotros, el motivo de su acción. Y Cristo concluye diciendo palabras sumamente confortantes cuando dice que luego de preparar el lugar que Él fue a preparar, que iría a preparar a través de su muerte, su crucifixión, su resurrección, su gloriosa ascensión, vendría nuevamente, iba a tomar a esos discípulos y los iba a llevar consigo al lugar donde Él había estado preparando para que donde Él ha estado, ellos también estuviesen. Y el versículo 4 concluye diciendo, y ustedes saben a dónde voy, y ustedes saben el camino. Segunda pregunta es, ¿cuál es la solución para el problema de mi separación de Dios? La tienen sus notas, por favor. ¿Cuál es la solución para mi falta de iluminación espiritual? ¿Cuál es la solución para mi mortandad espiritual? Versículos 5 y 7. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Cristo contesta, yo soy el camino. Ahí está la solución para nuestra separación de Dios. Cristo le dice, yo soy la verdad. Ahí está la solución para nuestra falta de iluminación espiritual, si usted quiere. Y Cristo le dice, yo soy la vida. Y está la respuesta para nuestra mortandad espiritual. Como ya acabo de señalar, si usted quisiera tener un poquito más de información detallada sobre el particular, pues simplemente puede accesar lo que nuestros hermanos y hermanas del Ministerio de Media han preparado. ¿Okay? El punto es el siguiente. En la respuesta de Cristo a la pregunta de Tomás, y la pregunta en forma de petición que eventualmente vamos a ver que Felipe hace, vemos con claridad la verdad en cuanto a la persona de Cristo, la verdad en cuanto a la misión de Cristo y la verdad en cuanto a esos dos asuntos inevitablemente resulta en una fuente inagotable de consuelo, una fuente inagotable de esperanza y fortaleza para aquellos discípulos y para nosotros en el día de hoy. Por favor, no pierda de vista que todo lo que leímos hace un momento y que vamos a estar considerando es simplemente la respuesta de Cristo, la instrucción de Cristo. Esto es lo que precisan hacer para que vuestro corazón no se turbe. Como ya dijimos, crean en Dios, continúen creyendo en Dios, crean en mí. Voy a partir, esta es la razón por la que voy a partir. En esa dirección es que voy a preparar lugar para vosotros, pero no me voy a quedar allá, voy a regresar. Todo eso es con el propósito de facilitar información que los discípulos deberían tomar en consideración para de esa forma poder obedecer el mandato de Cristo, que era: no se turbe vuestro corazón, no se mantengan turbados, no hagan espacio para que la intranquilidad gobierne sobre vosotros. Ahora bien,
En esta porción bíblica que estamos próximos a atender, que son los versículos del 8 al 14, lo que nuestro Señor hace es poner razones adicionales por lo cual estos angustiados discípulos no, vuelvo a repetir, no deberían permitir que sus corazones se turbaran excesivamente. Hay espacio para algún nivel de turbación, pero excesivamente no lo debe haber. Como dijimos al comienzo, sí hay razones que son válidas para estar turbados, pero hay una razón que es 1,000 millones de veces mayor para no estarlo. ¿Qué es lo que Cristo está enfatizando? Alabado sea su santo nombre. Parece que es importantísimo que entendamos, quedemos claros en nuestra mente y agradecidos a Dios, que lo que nuestro Señor está próximo a compartir con esos discípulos era algo que en ese momento en particular ellos eran incapaces de comprender, que tendrían que esperar hasta que el Espíritu Santo les fuera dado para poder comprender lo que Cristo le estaba diciendo. En ese mismo capítulo 14, un poco más adelante, en el versículo 16 al 18, leemos lo siguiente. Cristo hablando, ¿ok? Acuérdense que esto sucede ¿dónde? En el aposento alto hay un grupo de alrededor de 75 personas que están escuchando en unión a los 11 discípulos. Incorrecto, ¿verdad? ¿Cuántos son los que están escuchando con el Señor? 11. Ya uno se fue. Right? Lo que acontece del capítulo 13 al capítulo 17 es esa conversación, ese diálogo, esa interacción entre Cristo, sus discípulos, la noche previa a lo que acontece, que es la muerte y crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que los versículos 16 al 18 del capítulo 14 son parte de esa conversación. Y más adelante de lo que estamos considerando en este momento, escuchamos a Cristo diciendo lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro de la misma clase. Consolador es uno que está a tu lado. Hasta ese momento Cristo había sido consolador de ellos. Que dé otro consolador para que esté con vosotros por un periodo de 4 o 5 semanas, para siempre. Y que es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir, porque solamente se puede recibir a través de un nacimiento espiritual, conforme al plan soberano de Dios. Porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, hablando de sí mismo, porque vive con vosotros, Cristo en ese momento viviendo con vosotros, y estará eventualmente, no con ustedes de lado a lado, sino que estará en vosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Y luego dice en el versículo 18, y no os dejaré huérfanos, porque volveré a vosotros, en la persona del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, Cristo está diciendo que cuando el Espíritu Santo descendiera, entre otras cosas, los iba a guiar a toda verdad. En ese momento, sería cuando ellos podrían entonces comprender, ahora entiendo lo del camino, ahora entiendo lo de la verdad, ahora entiendo lo de la vida. Y por medio de la obra del Espíritu Santo en ellos iban a entender que Cristo está en el Padre, que ellos estarían en Cristo y Cristo en ellos. Me parece correcto inferir que la turbación que están experimentando en ese momento habría de perdurar varias semanas más hasta el día de Pentecostés. Espero que esté entendiendo y que yo me esté explicando con claridad.
Tercera pregunta es, ¿por qué es incorrecto pedirle a Dios que nos dé una teofanía? Teofanía, vamos a clarificarlo inmediatamente, no es complicado de entender. Versículos del 8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahí tiene la teofanía. Déjanos ver al Padre. Que podamos ver, que podamos visualizar. Que podamos tener una visión corporal del Padre. Y Jesús le dijo, versículo número 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Por favor, considere, preste atención a lo que está leyendo, lo que estamos leyendo. La pregunta, la petición, ¿por qué no nos muestras al Padre? Déjanos ver al Padre, a Dios. La respuesta de Cristo es, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. En caso de que no entendiera lo que está diciendo, añade, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Otra vez, todo lo que procede o prosigue, debió haber dicho al versículo número 1, no se dude vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí, son razones adicionales por las cuales los discípulos no deberían permitir que sus corazones estuviesen excesivamente turbados e intranquilos. Lo que estamos leyendo aquí en este momento es una de esas razones. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Está hablando de palabras y Cristo habla de obras. Muy importante, como vamos a ver. Versículo 11 entonces dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Como veremos dentro de un momento, Cristo bajó, puso a Felipe al nivel de enemigos, porque esa clarificación que Cristo hace, esa sugerencia, es la misma sugerencia que Cristo utiliza para dirigirse a enemigos de Cristo, fariseos, que estaban atacando el origen de su poder para hacer milagros, para hablar en la forma con tanta autoridad que Cristo hablaba. Así que veamos detalladamente, lo más rápido que podamos, este versículo del 8 al 11. En versículo 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Okay? Sin lugar a dudas, Felipe, por las razones que ya expliqué hace un momento, era incapaz en ese momento de comprender lo que Cristo le había dicho a Tomás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre a menos que sea a través de mí. Y la razón por la cual, escucha que es importante, si quiere escribirlo por algún lado, saque el lapicero para que lo escriba. La razón por la cual Felipe es incapaz de comprender lo que Cristo había dicho a Tomás es porque el enfoque de Felipe estaba en ver al Padre. Si veo al Padre, entonces we're going to be fine. Acuérdense, ¿por qué ellos están atribulados? ¿Por qué están turbados? Porque Jesucristo, ¿qué? Se iba a ir, iba a partir, ya no iba a estar más con ellos. El problema con Felipe es que el enfoque de Felipe, escuche que esto pasa con nosotros muy a menudo, el enfoque de Felipe era en ver al Padre y no en ver al Padre como el Padre debe ser visto. Lo mío es ver al Padre. Ese es mi enfoque, Felipe, ver al Padre. Mi preocupación no es ver al Padre como el Padre ha determinado que debe ser visto. Cristo ha estado ahí por 3 años y medio, ¿qué es lo que le está diciendo? Si me has visto a mí, has visto al Padre. El deseo de Felipe es ver al Padre,
no ver al Padre como el Padre ha determinado que debe ser visto. Allá para el 1975, el Señor no me había dado el llamado a la salvación, pero llegó a mis manos un libro muy conocido en aquel entonces, muy popular en aquel entonces, de un autor que se llama, no sé si ha fallecido, Nicky Cruz. Creo que se llamaba El puñal y la cruz. ¿Right? Libro pequeño, paperback, bien pequeñito, no más de 100 páginas, que yo devoré en 2 o 3 horas, una noche anterior. La narrativa de ese libro, pues, se describía un encuentro personal que él había tenido con Dios, que Dios se le había aparecido y montones de otras visiones que él había tenido y pues por razones que fueran que no puedo recordar en este momento, eso impactó tanto y tanto mi vida que el próximo día, temprano en la mañana, me interné en un área boscosa que había detrás del lugar donde yo estaba y estuve allí como hasta las 4 o las 5 de la tarde. Las personas pensaban que a mí me había pasado algo, llamaban las autoridades y toda la cuestión. La cuestión es que yo estuve ahí durante todo ese tiempo, arrodillado, llorando, acostado de boca abajo en la tierra, ¿right? Pidiéndole a Dios que se me apareciera a mí en la misma forma que se le apareció a Nicky Cruz. Como Felipe, mi problema era que mi enfoque estaba equivocado. Mi enfoque estaba en ver al Padre en vez de estar enfocado en cómo el Padre ha determinado que Él debe ser visto. Hope you're getting that. Versículo 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy contigo, con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Punto que parece apropiado destacar en este momento es que ante la petición de Felipe, muéstranos al Padre, el Señor reprende directamente a Felipe. La respuesta de Cristo es una reprensión. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. En otras palabras, Felipe, ¿será que nunca vas a percibir quién realmente yo soy? Tengo que combatir la tentación a salirme para el lado y despegarme de mis notas para decir otras cosas. ¿Right? Pero probablemente el Señor, al considerar la vida de algunos de nosotros, y cómo nosotros tratamos con la persona de Cristo, probablemente nos puede hacer la misma pregunta. ¿Será, Edwin Torres, que nunca vas a percibir quién realmente yo soy? ¿Será que nunca llegará el momento en que me veas más allá de cómo me ves, como un seguro contra incendio o como una llanta de repuesto en caso de que algo pase? Tengo a Jesucristo. De paso, esa es una de las razones por las cuales al comienzo hemos estado recalcando el hecho de que cuando venimos los domingos, venimos a adorar a Dios. No venimos a ser entretenidos a través de la música y los ritmos y las luces y todo ese número de cosas.
Y tampoco venimos a recibir terapias de ninguna clase. Venimos a adorar a Dios. Venimos con la expectativa de que Dios continúe abriendo los ojos de nuestro entendimiento, de forma tal que esa pregunta no se tenga que hacer para con nosotros. ¿Será que nunca vas a percibir quién realmente yo soy? Que cuando vengamos ya tengamos claro a quién es que estamos adorando. Me explico, en caso de que no me haya hecho entender. Felipe está pidiendo una representación corporal, por eso utilizamos la palabra teofonía, mejor dicho. Así que esa representación corporal de Dios, que es lo que Felipe está solicitando, las palabras de Cristo nos dicen que era innecesaria. La razón por la cual era innecesaria, porque una revelación mucho más maravillosa de la deidad de Dios había estado delante de Felipe por 3 años. Esto dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 14, hablando de ese que le dice a Felipe, Felipe, ¿qué pasa contigo? ¿Hasta cuándo, o mejor dicho, será que nunca vas a percibir quién realmente yo soy? Esto es lo que dice la Escritura sobre el que hace esa afirmación. Juan 1.14 dice, y el verbo que menciona en el versículo 1 y 2 se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Si has visto a mí, has visto al Padre. Colosenses 1.15, Pablo dice lo siguiente, Cristo es la imagen del Dios invisible. Estamos leyendo esto en el contexto de la petición de Felipe, muéstranos al Padre, concédenos una ¿por qué no nos das una teofanía? Si nos das esa teofanía, si nosotros podemos tener una representación corporal de Dios, pues entonces nuestros corazones ya no van a estar tan turbados como están en este momento. Colosenses 1.15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En palabras del escritor de Hebreos con relación a Cristo, Hebreos 1, versículo 3, Él, Cristo, es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de la sustancia de Dios, Cristo, y es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado Cristo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo en la cruz del Calvario, y se sentó en la majestuosa ascensión, luego de ella, a la diestra de la majestad del Padre en las alturas. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Pablo también añade en Colosenses 2.9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Espero que ahora entienda con mayor claridad por qué le está diciendo Cristo a Felipe, what is your problem? Why you keep asking me to show you the Father? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos disfrutan de escuchar la verdad bíblica sobre eso? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. No, aquí hay una verdad bíblica que es enorme. ¿Y qué es esta? Jesucristo estaba en el Padre y el Padre estaba en Jesucristo. Porque entre ellos existe la más perfecta e íntima unión que se pueda concebir, y nuestras mentes, tamaño mimes, son incapaces de comprender la inmensidad de esa afirmación que es de carácter universal. Nosotros con nuestro cerebro mimes no podemos procesar lo que ahí dice. Podemos añadir que las palabras de Cristo, al igual que las obras de Cristo, son
muy importante esto, una perfecta revelación de su deidad. Lo que Cristo habla, lo que Cristo hace, simplemente está expresando su deidad. Resulta llamativo, por lo menos para mí, y quizás otras personas también, el hecho de que en este versículo 10, el Hijo, Cristo, se refiere a sus palabras como las obras del Padre. Mírenlo ahí. Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Podemos inferir que las palabras de Cristo eran obras porque sus palabras eran dínamo, eran poderosas, estaban impregnadas de poder. En el Antiguo Testamento escuchamos hablar de Jehová en ese contexto en Salmo 33:9, que dice lo siguiente: porque Él, Jehová de los ejércitos, Dios Padre, dijo y fue hecho. Habló y fue hecho. Hágase la tierra, hágase el sol. Y mandó y existió. Y en el Nuevo Testamento vemos al Hijo, alabado sea su nombre, en el contexto de la muerte de Lázaro, allá en el versículo 43 y 44, el capítulo 11, dice lo siguiente: y habiendo dicho esto, Cristo, Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas y tú siempre me contestas y puedo confiar que tú siempre estás pendiente de todo. Clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Palabras, poder. Y el que había muerto salió, atados las manos y los pies con vendas. Como el pastor Marcel dice muchas veces, fue bueno que dijera: Lázaro, levántate, sal de ahí. Porque si hubiese dicho solamente, sal de ahí, levántate, todos los que estaban ahí se hubiesen levantado. ¿Cuántos alaban al Señor? Versículo 11. Cristo dice, bregando con Felipe, en el contexto de que Felipe está pidiendo ¿qué? Una teofanía, right? Una expresión corporal de Dios para calmar su turbación. Don't miss that point. Eso es todo. Cristo le está dando razones por las cuales no deben estar turbados. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, si eso no es suficiente, si mis palabras no son suficientes, entonces creedme por las mismas obras. La verdad del caso es que la apelación de Cristo en esa frase, de otra manera, que también podría decir, si no queda otro remedio, si no queda otro remedio, si no pueden creer por las palabras que estoy diciendo, pues como no queda otro remedio, pues créanme por las obras entonces. En esa apelación, como dije hace unos momentos, es una apelación sumamente seria, porque ante la insistencia de tener esta teofanía, esta expresión corporal de Dios de parte de Felipe, ante esa insistencia, ¿verdad? Cristo se ve forzado, como señalé hace un momento, a descender al mismo nivel que había asumido previamente mientras tenía que atender las críticas y la censura de sus enemigos, entiéndase la institución religiosa de aquel entonces, fariseos y escribas, que es lo que vemos entonces en Juan capítulo 10, versículo 38. Y Cristo está hablándole a esos fariseos que están acusando a él de que lo que está haciendo es una blasfemia, hecho en el poder de Satanás y todo ese montón de cosas. Y Cristo dice, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed que las obras. No me queda otro remedio. Y no me puedes creer, pues entonces crean lo que están viendo, right? Para que conozcáis, creáis que, y este es el punto, el mismo issue que Cristo está hablando con Felipe. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y es lo mismo que Cristo utiliza para bregar, para atender la crítica de sus enemigos. Y creáis
que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez, Cristo le está diciendo a Felipe, si en base a mis meras palabras no me puedes creer que yo soy uno con el Padre, al menos, Felipe, reconoce mis obras como prueba de que lo que yo estoy diciendo es cierto. Now, permítame hacer un pequeño desvío aquí, bien cortito, ¿ok? Vamos a ver brevemente el dilema de Felipe en una forma un poco más práctica. En esta narrativa de Juan vemos a Felipe como una persona que trataba de resolver los issues, los problemas, las interrogantes que se le presentaban en su diario vivir por su propia cuenta. Y en el proceso, este es el caso de Felipe, quién sabe si de alguno de nosotros también, en el proceso, Felipe tratando de resolver las interrogantes, los desafíos que se presentaban, se olvidaba de Jesucristo. Previamente en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, Juan 6 describe un incidente donde una multitud había seguido a Jesucristo desde un lado del mar de Galilea hasta el otro lado. Y cuando Jesucristo se percata de que esta multitud viene en dirección de él, Jesucristo se dirige a Felipe. It's right there. I hope that is on the screen. Juan capítulo 6, versículo 5 dice, y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, ¿dijo a quién? A Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe inmediatamente calcula el tamaño de la multitud. Concluye que aproximadamente alrededor de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y concluye que el desafío para alimentar todo ese montón de gente era sumamente difícil. Se toma la iniciativa para resolver el problema sin contar con Jesucristo. Amén. Versículo 7 dice, y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Son demasiados. En el versículo 6, que no leí hace un momento, dice, pero esto decía Cristo para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer. En otras palabras, estaba simplemente probando a Felipe para ver cómo Felipe iba a responder a ese problema, a ese interrogante. ¿Cómo vamos a bregar con este asunto? ¿Trataría Felipe de resolver el problema a su manera? En cierta forma, Felipe trató, pero no pudo hacer absolutamente nada por su propia cuenta porque en su cálculo dijo, lo que diga desde. Por más que tratemos, pues no vamos a poder hacer. Son demasiadas personas. El pasaje nos dice, para no extendernos mucho, había otro discípulo llamado Andrés. Probablemente tenía quizás la capacidad de interactuar con otras personas, lo que le permite acercarse a un niño. Y este niño está dispuesto a compartir con otros el almuerzo que tenía. El resto de la historia, me imagino que usted la sabe. Y sin lugar a duda, Felipe puede ver lo que Jesucristo fue capaz de hacer con unos cuantos trozos de pescado y con unos cuantos pedazos de pan. ¿Cuántos saben lo que Jesucristo hizo? All right? Okay. Hope you are understanding me. Así que el punto que estamos trayendo en este momento a colación, expresamos en forma de pregunta. Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta, es suficiente. Resuelto el problema, ya no hay más turbación.
¿Será que Felipe no se había percatado, luego de la alimentación de los 5,000, que el mismo Padre, Felipe conocía la Escritura, el mismo Padre que había provisto maná en el desierto, se estaba revelando frente de él en la persona del Señor Jesucristo? Si me has visto a mí, has visto al Padre. En Juan capítulo 6, versículo 14, al final de este incidente, nos dice que la multitud se percató de eso. Dice, entonces aquellos, al ver la señal, la alimentación de los 5,000 que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta, es el Mesías que había de venir al mundo. Versículo 9 de Juan 14 que estamos considerando. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dice, muéstranos al Padre. ¿Cuál es el problema aquí para Felipe? Como ya señalé, había estado tratando de resolver el hecho de la alimentación de la multitud. Había fallado grandemente al no tomar en consideración a Jesucristo. A esto no hay quien nos alimente. Aquí no sabemos qué es lo que hay que hacer. Había visto a Jesucristo hacer lo que Jesucristo había estado haciendo por todo ese tiempo y no se había percatado de ello. Y Felipe, como dijimos hace un momento, no se percata que la solución del problema a la falta de pan era el Señor Jesucristo, que conforme a lo que dice la Escritura es el pan de vida. Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y en el contexto que estamos considerando de Juan 14, Felipe está cometiendo el mismo error. En esa petición en forma de pregunta o pregunta en forma de petición, vemos que Felipe no alcanza a comprender que la respuesta a esta insistencia que él tiene, muéstranos al Padre y es suficiente, muéstranos al Padre que es suficiente, esta teofanía, esta revelación corporal de Dios, la respuesta a esa insistencia nuevamente estaba, como era el caso de la falta de alimento, la solución estaba en la persona del Señor Jesucristo. Mucha aplicación para nosotros en esta hora. Lo que la Escritura nos dice es que en ese momento, en la respuesta de Cristo, vemos expresada su profunda tristeza de Cristo. La respuesta, Cristo está triste. Chico Felipe, how much longer? ¿Hasta cuándo, Felipe? Hay tristeza en esa expresión. En esencia, Jesucristo le dice a Felipe, después, y quizás a nosotros también, a usted, o a mí, o a ambos. Felipe, Edwin, Pedro, Juan, María, Julia. Después de todo el tiempo que he pasado contigo, ¿continúas cometiendo el mismo error? ¿Continúas tratando de resolver el rompecabezas de tu vida sin recordar que yo soy la clave para resolverlo? Usted le pone el nombre y apellido a la situación que sea. Felipe, después de todos estos meses de haberte dejado ver al Padre por medio de mis palabras, por medio de mis obras, Felipe, ya es hora que hubieses entendido. Felipe, ¿no has escuchado la voz del Padre a través de mis palabras? ¿No has reconocido la presencia del Padre en las obras que yo he hecho, en mi caminar sobre las aguas,
en decirle a las tormentas y a las olas que se callen la boca y que se calmen? Felipe, Edwin, Marcel, John, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el Cristo, le ha dado a conocer. Así que ver a Cristo es ver al Padre. El Padre y el Hijo, de paso, son diferentes en cuanto a personas, pero son uno en cuanto a naturaleza, son uno en cuanto a carácter. Escriba esto en sus notas, por favor. No hay nada en el carácter del Padre o en su actitud para con nosotros que sea diferente. Escriba la palabra diferente, que sea diferente a lo que encontramos en Jesucristo. Y en ese sentido, cuando vemos a Jesús, vemos al Padre. Escriba esto también. Y Dios permita que lo pueda entender. Debemos estar agradecidos por el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que me tomé el tiempo para recordarle que esto que Jesucristo le está diciendo, ellos no podrán entenderlo hasta el día de Pentecostés? Pero usted y yo vivimos después de Pentecostés. Usted y yo, si somos de Cristo, ya tenemos en nosotros lo que ellos tuvieron que esperar como 4, 5, 6 semanas para poder entender lo que Jesucristo le estaba diciendo. Gloria a Jesús. Así que debemos estar agradecidos por el Espíritu Santo que nos ha sido dado para que podamos ver con claridad lo que era oscuro para los discípulos. Gloria a Jesús. That's a good quote, right there. Mejor es lo que Juan dice en su epístola en el capítulo 5, versículo 20. Esto es mejor todavía. Esto es lo que dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, ha venido. Y sabemos que nos ha dado entendimiento. ¿Para qué, Juan? Para conocer al que es verdadero. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Y estamos en el verdadero Cristo Jesús. En su Hijo Jesucristo. Y hablando de Cristo, dice, Cristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. Y por último, vamos a considerar esta declaración que es un tanto enigmática. Tenemos tiempo para hacerlo. Que a pesar de que es enigmática, quiere decir no muy fácil de entender, de explicar tampoco. Cuando algo es enigmático es que esa cosa es difícil de entender y también es difícil de explicar. ¿Entendió? All right, okay. A pesar de que es enigmática, tiene el poder, el potencial de remediar la angustia de un corazón turbado. Si no tuviese ese potencial de remediar nuevamente la angustia de un corazón turbado, no estuviera ahí, porque todo lo que Cristo está diciendo desde el versículo 1 hasta el capítulo 14 son razones por las cuales los discípulos no deberían mantenerse extremadamente turbados, intranquilos. Todo lo demás, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todo eso en su contexto es expresado por Cristo para reducir, para bajar la turbación que había generado en el corazón de ellos el hecho de que ese en el cual ellos habían depositado toda su esperanza, ese por el cual ellos lo habían abandonado todo, iba a partir, ya no iba a estar con ellos. Amén. No se turbe vuestro corazón, aunque ustedes tienen toda razón para estar turbados. Ahora, déjenme darles razones por las cuales no deben estar turbados. Eso es lo que ha estado haciendo. ¿Cuántos están entendiendo? Gloria a Dios.
Esta es la afirmación. El que cree en Cristo es capaz de hacer las obras que Cristo hizo y aún cosas mayores. Eso es lo que es enigmático. Eso es lo que es difícil de entender, difícil de explicar. Señor, tenga misericordia de mí al atreverme, tratar de explicar algo que a través de los siglos la iglesia ha considerado como algo enigmático. Al tratar de hacerlo, lo hago en el temor de Dios y reconociendo lo altamente inadecuado que soy para tratar de explicar una verdad tan gloriosa como esta. Estas palabras a través de la historia han confundido a muchos porque, como acabo de decir ya varias veces, son difíciles de entender y explicar. Versículo 12 al 14. Cristo hablando. Mire cómo comienza. Mire cómo comienza. Comienza diciendo que no el desierto de Sahara, ¿ok? Ni de Gobi. Es desierto, desierto. Verily, verily. En el idioma original, amén y amén. Y sabemos que cuando Cristo dice algo así, comienza de esa forma, lo que viene de ahí en adelante es altamente importante. Todo lo que Cristo dice es importante. Es Dios hablando, que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Cristo. Pero cuando Él dice desierto, desierto, get ready. Desierto, desierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, las obras que Él hace, de paso, caso de que pase algo que no pueda concluir. Versículo 10, miren su bosquejo. Versículo 10 dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Y luego dice, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas que. Y las obras que está hablando no fue que Jesucristo fue a visitar a una señora y comió con ella y estuvo chévere con algunas personas. Las obras que está hablando de las obras milagrosas. Las obras que reafirmaban, que daban credibilidad a su reclamo de que el que me ha visto a mí ha visto a Dios. Las obras que daban autenticidad a su reclamo de que Él era el Mesías. De eso que está hablando. En el versículo 12. En la primera cláusula, el versículo 12 tiene dos cláusulas. Esa es la primera cláusula. La segunda cláusula es la siguiente. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Esa es la primera cláusula. La segunda cláusula dice, y aún mayores hará. Note por favor inmediatamente que la palabra obras no está en la segunda cláusula, está en la primera. La razón por la cual el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará y aún mayores hará, es porque yo voy al Padre. Matete. Soli Deo Gloria. Considerando, right, la crucifixión de Cristo, la resurrección de Cristo, su ascensión. Y cuando hablamos de su ascensión, hemos enfatizado constantemente que en el momento en que el Hijo sube, asciende al cielo, la tercera persona de la Trinidad que va, desciende. Ate cabos. Las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. Porque, y mejor dicho, la razón por la cual haré, mire lo que dice ahí, no es para que tú estés bien, no para que tú declares delante de todo el mundo
que tú no eres rabo, que tú eres cabeza, que no es para que la cultura se convierta a Cristo. No. Es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y termina diciendo, de paso, y si algo pedéis en mi nombre, yo lo haré. Por favor, preste atención. Desde el versículo 2 hasta el versículo 14, toda la intención de Jesucristo es darle razones a los discípulos para que ellos le dijeran que no al asunto de estar extremadamente turbados, extremadamente intranquilos. Now, miren cómo termina. Termina precisamente haciendo el mismo énfasis que hace en el primer versículo. No se turbe vuestro corazón, crees en Dios, crees también en mí. Versículo 12, el que en mí cree, continúen creyendo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que la pregunta inevitable al escuchar la declaración de Cristo es esta. Preste atención, no se duerma nadie. Es la promesa de Cristo para todo el mundo. ¿Cuál es la promesa? Las obras que yo hago, Él también las hará y aún mayores hará. Eso es para todo el mundo. No conteste nadie, escuche. Es de esperar que todo cristiano sea capaz de hacer las obras que Cristo hizo. No conteste nadie. Es correcto esperar que aún cosas mayores a las que Cristo hizo, la iglesia deba esperar hacer. La respuesta es probablemente un rotundo no. Hay dos cláusulas. Una de ellas, mi posición es que hay un rotundo no, y con relación a la otra, correcto, en cierto sentido. Veamos. ¿Por qué la respuesta sería un rotundo no a la pregunta de que si es de esperar que todo el mundo, todo cristiano a través de la historia pudiese hacer las mismas cosas, las mismas obras milagrosas, prodigiosas que Cristo hizo? A esa posición la respuesta es un rotundo no. Después de todo, Pablo, el apóstol Pablo, cuando hace la pregunta que tienen sus notas, si no me equivoco, en 1 Corintios 12, ¿is that right there? 1 Corintios 12. Ellos, sí. Cuando Pablo pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Ayúdame, por favor. Yo hago la pregunta y usted responde. Conforme a lo que la Escritura enseña. ¿Será que todo el mundo es apóstol? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Ahora bien, escuche por favor. Mi abuelita decía que no todo lo que brilla es oro. ¿Amén? Usted y yo sabemos que si usted y yo sintonizamos ciertos canales de televisión, o si usted y yo surfeamos en YouTube, en las redes sociales, sin mucho problema nos encontramos con toda clase de hombres, con toda clase de mujeres, que entre otras cosas reclaman que son capaces de hacer lo que conforme, en mi opinión, a sus inflados egos son las obras que Cristo hizo y cosas mayores. You go there, distintos canales, eso es lo que tú escuchas, personas reclamando eso y haciendo un sinnúmero de cosas que apelan a nuestro deseo por el sensacionalismo y reclaman que esas son las obras mayores que Cristo dijo que nosotros íbamos a hacer.
Ese tipo de personas a la cual no estamos haciendo referencia, hacía tiempo que no hablaba sobre el particular, pero todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Ese tipo de personas por lo regular tiene una teología que no es ortodoxa, que no es conforme a lo que tradicionalmente se ha entendido de la Escritura y que en la inmensa mayoría de los casos es una teología torcida. Muchas personas no se percatan de eso porque la inmensa mayoría de la gente que está en las iglesias desconoce qué es lo que la Biblia verdaderamente enseña. Esas personas se presentan en auditorios repletos de personas rodeados de un gran staff de gente que les ayuda y que los protege y que evita que las personas se les acerquen. Son personas cuyo estándar de vida es caracterizado por el materialismo, por el hedonismo, la búsqueda de placer. Nunca es caracterizado su estilo de vida por la simpleza y la modestia de Cristo, de los discípulos del Señor Jesucristo y sobre todo muy distinta a la simpleza y la modestia de la mayoría del pueblo de Dios. Escriba esto en sus notas, por favor. Ante la facilidad por la cual podemos ser impresionados por el espectacular, lo espectacular, nuestro Señor le da a los discípulos y a nosotros una serie de advertencias al final del Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Déjenme darme prisa para no tomar mucho de su tiempo. Esta es la advertencia de Cristo con relación a lo espectacular. Preste atención, que es importante. No todo aquel que me dice Señor, 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 no es en el nombre de Baal, no es en el nombre de Mahoma, no es en el nombre de Buda, es en el nombre de Cristo. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tremenda advertencia. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Preste atención a lo que le está diciendo. Porque si usted está escuchándolo a Él, está escuchando a Dios. Muchos me dirán en aquel día en que todo el mundo tendrá que rendir cuenta, Señor, Señor, a Cristo que está hablando. Señor, Señor, porque Él es encargado de hacer el juicio en ese momento. No profetizamos en tu nombre, en nombre de Cristo. Y en tu nombre, Cristo, echamos fuera demonios. Y en tu nombre, Cristo, hicimos muchos milagros, muchas señales. Obras como las que tú hiciste en tu nombre. Entonces yo le declararé, nunca os conocí. ¿Cómo fue que Cristo padeció por un periodo de tiempo de amnesia? ¿No pudo reconocer a esas personas? Claro que no, es Dios, es omnisciente. Lo que quiere decir que el conocí no es un conocimiento cognitivo. Conocí es un conocimiento íntimo, en que dos entes se hacen una, un hombre y una mujer en el coito matrimonial, santificado por Dios, se hacen uno. Ser conocimiento, pero en términos espirituales. Nunca os conocí, nunca eso sucedió, apartado de mí. Y mira lo que dice. ¿Hacedores de qué? Ahora, conforme a esa advertencia, una persona puede expulsar demonios, puede realizar obras poderosas, aún utilizando el nombre de Jesús. Sin embargo, esas obras se consideran a los ojos de Dios como logros de hacedores de maldad. Por otro lado, regresando al asunto que estamos considerando, las palabras de Cristo no constituyen una promesa general abierta para realizar milagros y sanar como Cristo lo hizo. Si es de esa forma, entonces, ¿cómo debemos entender lo que Cristo dijo? Gracias por preguntar. Después de todo, en el versículo 12, Jesucristo dice,
el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará. ¿Right? Porque yo voy al Padre. Como ya señalé, sin lugar a dudas, las obras a las cuales Cristo se refiere son obras milagrosas que Cristo menciona en los versículos previos. Cristo las menciona en el contexto de que esas obras milagrosas lo que hacen es confirmando, dándole autenticidad a su reclamo de venir en el nombre de Dios, de ser el Mesías. Esa obra que Cristo menciona se hacen como evidencia de la divinidad de su persona, como evidencia de la divinidad de su misión. Por otro lado, la promesa de la capacidad para poder realizar esas obras, en el versículo 12, les dada a quien Cristo identifica de esta forma: el que cree en mí. A través de la historia de la iglesia, algunas personas han sugerido que esa frase, el que cree en mí, se refiere a todos los verdaderos seguidores de Cristo. No a todos los seguidores de Cristo, sino a todos los verdaderos seguidores de Cristo. Lo que evidentemente, en mi humilde opinión, respetuosamente para con cualquier persona que haya aquí que difiera de mí, lo que evidentemente es incorrecto. No hay cristianos en el día de hoy, ni en la historia de la redención, que puedan hacer consistentemente los milagros que Cristo hizo. Dar vista a los ciegos, resucitar a los muertos. Think about it. ¿Hay o no hay? ¿Ha habido o no ha habido? En la forma que Cristo lo hizo. No, con relación a esa posición, algunos sugieren que la razón por la cual los cristianos no pueden hacer eso es por la deficiencia de la fe de esa persona. Si tuvieran la fe correcta, podrían hacer eso y mucho más. Si nos tenemos a considerar el pasaje, lo que dice, ¿verdad? El pasaje no dice: el que cree en mí puede que haga las cosas que yo hice. Si tiene fe suficiente, we will do it. Right? Lo que dice es que el que cree en mí hará, sin duda hará. Así, ¿de quién entonces Jesucristo está hablando? ¿Okay? No, yo someto a su consideración, otra vez con humildad, pero con gran convicción, el hecho de que esa expresión, primero, el que en mí cree, se refiere a un grupo particular de personas, no a todo el mundo. Es muy similar a la frase a los que creen, que leemos, escriba por algún lugar, en caso de cuando llegue a su casa, dice: ¿cuál fue el pasaje? ¿Qué pasó? Digo, en Marcos capítulo 16, 17. En Marcos capítulo 16, versículo 17, encontramos una frase similar que dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y distintas otras cosas. Así que la frase a los que creen, similar al que en mí cree, se refiere a un grupo particular de personas. No a todo el mundo. Wow, what is that? Yo pensaba que todo lo que dice la Biblia te refiere a todo el mundo. Tiene aplicación para todo el mundo. Y hay principios que pueden y deben ser aplicados en la vida de todo verdadero creyente. Pero lo que se dice literalmente no necesariamente aplica a todo el mundo. Aplican a las personas a las cuales Cristo se está dirigiendo.
Vamos a ver de eso dentro de unos momentos. Los discípulos hasta ese momento, revisamos el contexto ahora, han tenido la ventaja de tener acceso a la disponibilidad del poder milagroso de Cristo. ¿A quién Cristo le está hablando en ese momento? En estos versículos del 1 al 14, ¿a quién Cristo le está hablando? ¿A los 70? ¿A todos los seguidores? ¿A cuántos? A 11. 11 que hasta ese momento habían tenido la ventaja de tener acceso a la disponibilidad del poder milagroso de Cristo. Y si Cristo se iba, no solamente iban a ser privados de ese beneficio de tener a Cristo cerca de ellos, que podía intervenir y decir, viento, cállese la boca, olas, cálmense. También la capacidad de ellos para realizar milagros que se le había concedido en determinados momentos, ese poder que provenía de Cristo, pues si Cristo no está, ¿qué pasa? También se va. Ante esa realidad, Jesucristo, de la forma más enfática que usted pueda entender, les provee la seguridad de que eso no iba a ser de esa forma. Y entonces vemos el pasaje nuevamente que dice, de cierto os digo. Ve lo enfático, ve la insistencia. Verily, verily, amén, amén. De cierto les garantizo que ustedes continuarán, teniendo acceso a mi poder milagroso. Estamos tratando de explicar algo que a través de los años ha sido confuso, difícil de entender y difícil de explicar. De cierto os digo que ustedes continuarán teniendo acceso a mi poder milagroso y de ahora en adelante poner fe en mí les será necesario. Hasta ahora no, porque yo estoy aquí con ustedes y yo les estoy dando órdenes que vayan a hacer esto. Pero de ahora en adelante poner fe en mí será necesario. Y al mismo tiempo poner fe en mí, ayúdame a entender, ayuda a que todo el mundo pueda entender, Padre. Poner fe en Dios será efectivo. No solamente será necesario, sino será efectivo. This word tiene poder, tiene valor. Poner fe en el Señor. Nuevamente, la declaración es hecha con el propósito, el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará y aún mayores. Esa declaración tiene el propósito primario de despejar la turbación de la mente de los 11 discípulos y confortar esos corazones que están angustiados por la partida eminente del Señor. De paso, vale la pena señalar que esa declaración de Cristo se cumple al pie de la letra, porque semanas después, luego de Pentecostés, que ellos tuvieron que esperar, vemos que los discípulos, creyendo en Cristo, están creyendo en Cristo y están haciendo las obras que Cristo hizo. Hebreos 2:4 registra el cumplimiento de esa promesa. Hablando de los discípulos, dice, testificando Dios juntamente con ellos, Dios testificando juntamente con ellos, o Dios a través de ellos, ¿cómo? Con señales, eso es Hebreos 2:4, con señales, con prodigios, con diversos milagros y repartimientos, esto es salvación, regeneración del Espíritu Santo, según su voluntad, según la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Versículo 12. De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará. Le dije que había dos cláusulas. En mi opinión, la primera cláusula es dirigida a los discípulos con el propósito que acabamos de identificar. Y de paso, con el propósito de también darle autenticidad al ministerio, que por eso es que ellos pueden hacer los milagros que hacen. Right?
con el propósito de darle autenticidad en ese momento histórico de la historia de la redención, perdonando la redundancia, al reclamo de ellos de que Cristo es el Mesías, de que este es el que estamos esperando. Y aquí están señales y prodigios que están siendo hechos en el poder de Pedro, en el poder de Pablo, en el poder de Juan, no, en el poder de Cristo Jesús. Gloria a Dios. En mi humilde opinión, la segunda cláusula aplica a los discípulos porque vemos cómo se manifiesta ahí, pero aplica en cierta medida, en gran medida, podríamos decir, al resto de la iglesia. Pero espérate, o a uno o a otro, tranquilo, porque vamos a darle unos ejemplos bien claros bíblicos de que eso no siempre es de esa forma. De que lo que Cristo le somete a consideración exige de algunas personas, las instrucciones que le da a algunas personas puede que tengan aplicación para nosotros, pero no son para nosotros, es para esa persona en particular. Y yo someto en su consideración que lo que estamos leyendo en esta porción bíblica es directamente para atender la gran necesidad de esos 11 discípulos que habían sido escogidos por Cristo, porque ninguno de ellos dijo, yo quiero ser parte del grupo. Fue Cristo el que dijo, vente conmigo, y sígueme. Y nadie protestó, y nadie dijo, déjame hacer esto. No, todo el mundo siguió, lo abandonó todo. Y luego de abandonarlo todo, ahora se encuentran con que es en el cual han puesto toda su confianza, y toda su esperanza, y toda su seguridad. Le dice, llegó el tiempo de mi partida. Y con él se iba nuevamente el acceso a este poder sobrenatural. Esa disposición de ese poder. Y Cristo le está diciendo, tranquilo, porque de verdad, de cierto os digo, que ese poder continuará con ustedes. Entonces alaben al Señor. Es para esos 11. Porque después nadie ha podido resucitar a nadie. Sanar enfermos, váyase para el Arnold Palmer. Demuéstralo allí. Es estar abusando de la gente, aprovechándose del dolor y la necesidad humana, prometiendo cosas que son imposibles de realizar por medios humanos. Hay cosas que deben indignar a la iglesia. Esa es una de ellas. Esa es una de las cosas que le da mancha al nombre del Señor Jesucristo. Todo ese comercialismo. Me parece significativo que señalemos que no vemos la palabra obras en la segunda cláusula, como ya mencioné. Muchos piensan que cuando Cristo dijo, y aún mayores cosas hará, que Cristo no se estaba refiriendo a los milagros en el sentido técnico del término, más bien se refería a algo que en magnitud, cosas mayores, algo que en magnitud, cosas mayores, algo que en importancia, cosas mayores, superaría a los milagros hechos por Cristo y por los apóstoles. Algo, cosas mayores es algo que en su magnitud y en su importancia superaría los milagros hechos por el Señor Jesucristo y por los apóstoles. Para muchas personas no es difícil determinar cuáles son esas cosas mayores. La predicación del Salvador resucitado y exaltado es una cosa mayor. Job, otra vez, mayor. Quedaron los discípulos todos excitados, emocionados, porque los demonios se sometían y había milagros y toda esta cuestión.
Y Jesucristo dijo, tranquilo, ¿sabes? It's fine, pero it's not a big deal. You know? No se regocijen por eso. Regocíjense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Para un buen entendedor, con pocas palabras bastan. Allá lo que es mayor. Que todo poder que pueda cambiar o neutralizar las leyes de la naturaleza. La proclamación al Evangelio a toda criatura es una cosa mayor. El traspaso de almas del reino de Satanás al servicio de Cristo es una cosa mayor. Todas estas cosas y muchas más son mayores que cualquier interferencia en el curso de las leyes de la naturaleza. La mayor parte de los milagros de Cristo estaban en esa dirección. La mayor parte de los milagros de los discípulos estaban en esa dirección. Porque tenían el propósito de darle autenticidad nuevamente a los reclamos que tanto Cristo como sus apóstoles estaban haciendo. Versículo 12 nuevamente dice, y la razón por la cual podrán hacer todas estas cosas es porque yo voy al Padre. Con la expresión porque yo voy al Padre, Cristo nos da una explicación parcial en cuanto a la promesa, cómo esa promesa sería realizada. Me explico, permítame leer rapidito. Si en vez de detenernos, simplemente escuche, por favor. Todos sabemos que cuando originalmente la Escritura fue escrita, perdonando la redundancia nuevamente, pues no fue escrita con la división que tenemos de capítulos, versículos y todo eso. Simplemente fueron escritos, sometidos y fueron epístolas, ¿verdad? Que son documentos sin números de ninguna clase. Eventualmente, pues se le añadió eso con el propósito de que el pueblo de Dios pudiese estudiarla de una forma más sistemática y más efectiva. ¿Okay? Con eso en mente, escuche. Si en vez de detenernos al final del versículo 12, ¿qué dice el versículo 12? De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si ahí no hubiese un punto, si ahí no hubiese un número 13, eso seguiría por ahí, ¿verdad? Y la lectura sería distinta y a través de la lectura podemos ver cómo explica la forma en que esa promesa, el que cree en mí, las cosas que yo hago también hará y aún mayores, cómo esa promesa iba a ser realizada. Y es obvio lo que dice. Dice, y aún al final del versículo 12 dice, y aún cosas mayores hará porque yo voy al Padre. Y luego dice, y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, ¿qué? Lo haré. De ahí en adelante, desde ese momento en adelante que Cristo tiene con esos 11 discípulos, luego de el derramamiento del Pentecostés, desde lo alto, Cristo le daría, esta es la promesa, le daría poder en respuesta ¿a qué? A sus sacrificios, a sus ofrendas. No, le daría respuesta, le daría poder en respuesta a sus oraciones. De forma tal que todo lo que hicieran sería Cristo quien lo haría en ellos, por medio de ellos. Nuevamente en Marcos, escríbalo en algún lugar por ahí. Marcos capítulo 16, versículo 20 dice, ellos saliendo predicaron por todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Versículo 13, rápido. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. No olvidemos que continúa Cristo confortando a los discípulos turbados ante la eminente partida de su Señor. Y más, a través de la información que le está dando, las razones para confiar en Él, que lo hicieran de forma más consistente. All right. El versículo anterior le garantizó que la causa de Él, la causa de Cristo, no iba a sufrir por el hecho de que Él iba a regresar al Padre.
Esa garantía de que no iba a sufrir la causa de Cristo está vista en la afirmación que hace en la segunda cláusula de que cosas mayores serían realizadas por medio de ellos como testimonio de su gloria. Desde luego, Cristo asciende, Cristo ya no está al lado de ellos. No se olvide el contexto de dónde está hablando esta persona. Cristo ha estado con ellos durante todo este tiempo, ahora iba a partir y va a estar en el cielo. Así que Cristo está en el cielo, ellos están en la tierra, pero la oración, otra vez, y todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, oración, esa es oración, todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, los llevaría a la presencia de Él en cualquier momento. La promesa es para nosotros también. Podemos decir que la oración sería lo más esencial en la realización de esas cosas mayores que Cristo está haciendo referencia. Versículo 14 dice, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Ahora, ¿qué quiere decir pedir en el nombre, orar en mi nombre? Muy importante. Sin duda implica muchísimo más que mencionar el nombre de Jesucristo al final de la oración. Sin duda implica mucho más que decir, Padre, escúchame por favor, por amor a Cristo, escúchame. ¿Qué implica? Implica que pedimos en virtud a nuestra unión con Cristo. La próxima semana en el estudio de Matete, esa es una doctrina que vamos a estar considerando, nuestra unión con Cristo y las implicaciones que eso tiene. Implica que alegamos delante de Dios en base o por virtud de los méritos de Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere decir orar en mi nombre? Implica que oramos solo por aquello importante, que está de acuerdo con la voluntad de Cristo y que le dará gloria a Cristo. Lo que dice aquí la instrucción es, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Pues yo tengo que saber qué es eso de orar en su nombre. It's not a blank check. No es la idea de que yo en mi corazón estoy persuadido a creer de que si yo pido algo en el nombre de Jesucristo, yo lo creo, yo genero, yo esfuerzo, pues entonces Dios me va a escuchar. That's not the case. Orar en el nombre de Jesucristo es buscar lo que Cristo busca. Orar en el nombre de Jesucristo es promover lo que Jesucristo promueve. Implica que vamos a pedir algo que va a resultar en que Cristo sea magnificado. Implica que echamos a un lado, escuche por favor, nuestra voluntad, lo que yo deseo, lo que me trae comodidad a mí, lo que me trae paz a mí. Echo a un lado mi voluntad y nos doblegamos ante la perfecta voluntad de Dios. Escriba esto último en su bosquejo, por favor. En la narrativa de Juan 13 al 17, el Señor Jesucristo no se está dirigiendo a nosotros porque nosotros no estábamos presentes en el aposento alto. Por lo tanto, no debemos asumir que todo, algunas cosas sí, pero no todo, que todo lo que el Señor dice aplica a nosotros en la misma forma que le aplicó a los apóstoles. ¿Cuántos entendieron? Gloria a Dios. Now, segundito. All right. Hang in there. Okay. Sin lugar a dudas, algunas de las declaraciones que Cristo hizo están dirigidas, escucha que es importante, por favor. Esto le va a aclarar cualquier otra duda que todavía tenga. Maybe this will help you to, porque por lo menos conmigo lo hizo. Me reafirmó, dijo, yeah, that's the case. Right? Porque esa porción bíblica que estamos considerando, ese versículo 12, por años y años y años, yo lo veía, I would not touch it. Brincaba. Porque no iba a tratar de enseñar algo que yo no podía entender. Amén. El punto es que Jesucristo en muchas ocasiones hace declaraciones dirigidas exclusivamente a individuos particulares y específicos. Y esas declaraciones de Cristo no aplican a todo el mundo. Ejemplo,
clásico. El joven rico. Levante la mano si usted sabe el incidente del joven rico. Si no lo sabe, pues ahí tiene el pasaje y usted lee todo el contexto y se dará cuenta. En el mandato de Cristo al joven rico de vender todo lo que poseía, de distribuir el producto de la ganancia de lo que vendió y repartirlo a los pobres, para luego ir a seguir a Jesucristo. Obviamente eso es un mandato ¿para quién? ¿Para toda la iglesia? ¿Sí o no? No, claro que no. Desde luego que no. Eso es dirigido exclusivamente a esa persona. ¿Hay principios en lo que Cristo le dice al joven rico que debemos nosotros aplicar en nuestra vida? Claro que sí. Pero el mandato, yo no tengo que vender lo poquito de la casita que yo tengo y repartir el dinero entre los pobres. Dios no me mandó a hacer eso. ¿Okay? Al oír esto, Jesús le dijo, aún te falta, yo he hecho esto y he aprendido la escritura de que era joven y tantas cosas, servido al Señor. Y Cristo le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígame. Eso no aplica a nosotros. Eso es para esa persona en particular. Yo someto a su consideración que mucho de lo que estamos leyendo va dirigido a esas 11 personas en particular. Otro ejemplo es cuando Cristo le dice a los discípulos, quédense en Jerusalén, esperen hasta que sean revestidos con el Espíritu Santo. Lucas 24, 49, ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre entre vosotros, Espíritu Santo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Todos nosotros reconocemos que en estas declaraciones de Cristo hay aplicaciones que pueden ser relevantes para nosotros, pero no malentendemos que eso quiere decir que todo cristiano precisa empobrecerse y que todo cristiano debe pasar unas cuantas semanas en Jerusalén esperando que el Espíritu Santo caiga sobre ellos. Sí, que el punto es que este principio nos ayuda a entender lo que Cristo dice en el versículo 12. Lo que está diciendo es que las únicas personas que escucharon a Cristo decir, el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará, fueron 11 discípulos. Por lo tanto, esa cláusula primaria de estas declaraciones del versículo 12 no aplica a todo el mundo, aplica específicamente a esos 11 hombres que previamente habían sido exhortados por Jesucristo a creer en Él. Versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y esa interpretación es confirmada si usted y yo reconocemos que la palabra de Cristo no era una promesa generalizada para todo el mundo, abierta para todo el mundo. Era una profecía específica que habría de cumplirse en la vida de los apóstoles, que hicieron precisamente las obras que Cristo hizo y aún hicieron también cosas mayores. Los Hechos de los Apóstoles, libro de Apóstoles de los Hechos, describen cómo ellos sanaron a muchos. Simplemente escuche rapidito. Entonces Pedro lo tomó al hombre que está esperando en el pórtico y oro y plata no tenemos, pero de lo que doy, tenemos, te doy. Right? Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. O sea que Cristo solamente había hecho y podría hacer, y al instante se le afirmaron los pies y los tobillos. En el versículo 14 de Hechos 3 dice, por la fe en su nombre, la fe en Cristo, la fe en el Señor Jesucristo, a este que vosotros veis y conocéis, el hombre paralítico, lo ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Otro ejemplo. El libro de Hechos nos dice que enormes cantidades de personas que creyeron para salvación, estas son las obras, las cosas mayores, right? Mayores que estas, creyeron en comparación con el número de personas reducido definitivamente en el caso de Jesucristo durante su ministerio terrenal que se convirtieron. Por lo tanto, esa profecía que Cristo da de las cosas mayores también se cumple. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas.
Cosas mayores. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era de como 5,000. Cosas mayores. El libro de Hechos también nos dice que todo eso sucede, gloria a Jesús. Tenemos tiempo, tengo que ir demasiado rápido a la oración. Hechos 4:31 dice: cuando terminaron de orar, el lugar que estaba congregado tembló, y todos fueron llenos, controlados, gobernados por el Espíritu Santo de Dios, y hablaban con valentía la palabra de Dios. En otras palabras, evangelizaban en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que este capítulo 11 comienza con 11 discípulos turbados que en su conversación con Cristo reciben promesas específicas que los confortarían. 11 discípulos habían dejado todo por seguir a Cristo. Ahora veían su esperanza derrumbarse con la partida de su Señor. ¿Qué podrían hacer? La respuesta de Cristo para ellos tiene aplicación para nosotros. Resistan, díganle que no a la posibilidad de ser abrumados por la turbación de tu corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué hago? Que no se turbe tu corazón. Pero, ¿cómo ser? Tengo razón, tienes razón, pero que no se turbe el corazón. Aquí tienes todo este número de razones por las cuales no debe turbarse su corazón. Yo voy al Padre. Estoy intercediendo por ustedes en esta hora. Continúo siendo el buen pastor. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, que sea conforme a mi voluntad, que redunde en que yo sea glorificado, den por sentado que va a ser hecho. La certeza que tenéis es que si pedís algo conforme a mi voluntad, el Padre os escucha y se les será concedido. ¿Qué podemos hacer? Continúen creyendo en el Padre, como lo han hecho, en el Dios creador, en el Dios que creó todas las cosas, y en el Hijo, que es lo mismo, el que ha visto al Padre, ha visto al Hijo. Razón para consuelo, razón para no estar extremadamente turbados. Crean en el Hijo, crean que el Hijo está con usted en el bote de su vida. Crea que el issue no es la intensidad de la tormenta y la marejada. El issue es la presencia del Hijo con usted en el bote de su vida. Continúen descansando en las promesas de la segura presencia permanente del Espíritu Santo sobre ustedes. Continúen haciéndolo utilizando la oración al Padre en el nombre de Jesús. Muchas cosas más que te pudiera decir, pero no hay tiempo. Una de las promesas más alentadoras para mí en mis muchos momentos de turbación. ¿Cuántos tienen momentos de turbación? ¿Cuántos de ustedes son momentos de turbación? Todo está tranquilo de momento, ¡pum! Todo nos mantiene intranquilos por días y a veces por semanas, a veces por momentos. A veces estoy bien, estoy haciendo otra cosa y de momento me pauso y de momento ¡pua! Nuevamente. Una de las promesas bíblicas más adelantadoras para mí en esos momentos de turbación y angustia la encuentro en la palabra simple y sencilla de Hebreos capítulo 13, versículo 8, que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Take that with you. Llévatelo en tu corazón. No se turbe tu corazón. Continúa creyendo en Dios. Continúa creyendo en Jesucristo. Él es el camino a Dios. Él es la verdad en cuanto a cualquier asunto que tengas que encontrar. Es la vida espiritual. El que ha visto al Padre, ha visto al Hijo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. All right. Vamos a orar y luego de eso, pues, somos despedidos. Nos ponemos de pie, por favor.
Gloria a Jesús. No se olvide, por favor, de visitar nuestra página web. Hay una serie de anuncios que son importantes. El próximo viernes tenemos un evento muy especial en nuestra iglesia. Es la noche de familiar. Para aquellos que nos visitan en este día, que no tienen conocimiento de ellos, pues les dejo saber que este próximo viernes aquí en el Fellowship Hall tenemos este evento que celebramos periódicamente en el año. Es extraordinario, no tiene que traer nada, simplemente venga. Y te garantizamos que si usted ama a la iglesia, si usted ama el pasar un buen tiempo en unión al hermano, un ambiente sano, un ambiente bonito, limpio, pues venga, porque la verdad es que la vamos a pasar muy bien. All right, so, oramos. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque tu misericordia es eterna, porque nos has regalado tu palabra, Señor. Te imploro, Dios de la gloria, que tú provoques en el corazón de cada uno de los que aquí se encuentran el deseo de escudriñar tu Escritura. Tú mismo, Cristo amado, dijiste que debemos escudriñar la Escritura, porque la misma dan testimonio de ti, Señor. Esa palabra es útil para levantarnos, para darnos dirección, para corregirnos, Señor, de forma tal de que todos los que somos tuyos seamos perfectamente preparados para el servicio al cual tú nos has llamado, Señor. Padre, mi oración en esta hora es porque tú, en tu plan soberano, Señor, lleves a cualquier persona que en esta hora se encuentre en este lugar, Padre Santo. Nosotros no sabemos quiénes son, a los pies de Cristo. Haz la obra, Señor. Esas son las obras mayores. No hay absolutamente nada que pueda alterar el curso de la naturaleza, que pueda compararse con ese nacimiento espiritual, Señor. Sacar a una persona del reino de las tinieblas y llevarlo al reino de Cristo, a la salvación por gracia, Señor. Haz tu obra, Señor. Conduce nuestro automóvil de regreso a nuestros hogares. Danos sabiduría de lo alto, Señor, para poder enfrentarnos a las situaciones que nos se presentan en el diario vivir, Señor. Mirando todo a través de tu perspectiva, de lo que tú piensas, de lo que es importante para ti. Que en todas las cosas, Señor, tú seas glorificado. Padre, ayúdanos a que, si en realidad queremos glorificarte a ti en todo, que no nos preocupe tanto la forma en que tú decidas en nuestra vida que te glorifiquemos, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Gracias, Cristo. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado. Gracias, Padre Celestial, por amarnos tanto. En el nombre de Jesús. Amén.